Bueno, para comenzar, como hemos estado haciendo y ponernos otra vez sobre el terreno, a ver, cuéntanos un poco qué entenderíamos por un agroquímico. Buenos días, Hola, François. hola, buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí, buenos días. buenos días. Voy a hablar desde ahí, pero la presentación la pasáis vosotros, ¿no? ¿De Vale, acuerdo? lista. Dinos cuándo pasar y listo. De acuerdo. Pues voy a hablar de agroquímicos y aves esteparias y voy a tratar de resumir un poco una década de investigación que se ha hecho desde el IREC, liderada por el grupo de toxicología, liderado por Rafa Mateo, Manuel Ortiz Santaresta, Pablo Camarero, con una tesis que se ha leído ya de Ana López Santia, otra que está en curso de Elena Fernández Vizcayo, y también trabajos con el grupo de ecología, con Beatriz Arroyo, Mario Fernández Tison, Rocío Tarjuelo y Xavi Cabo de Vida. Y dos proyectos recientes que financiaron esos estudios, Regresir del Ministerio y Agroperdis, por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¿Puedes pasar a la siguiente? Siguiente diapositiva. ¿Sí? Sí, a ver. ¿Ya? ¿Han pasado ya? Están en... se ha cortado. No, se me ha salido. A ver, que la vuelvo a poner desde al final. A ver si no, que la vuelvo a conectar. Patricia, que está por ahí, si nos la conecta, mira, he debido de dejarlo ahí. Ahí se ve. Vale, mira, ya las tienes. Vale, de acuerdo, pues continúo. Pues como todos sabéis, la intensificación agrícola está detrás de los declives que se han visto en muchas aves agrícolas y aves esteparias en particular. Eso es un fenómeno a nivel europeo y hay distintos componentes como la concentración parcelaria, la desaparición de las lindes, de los barbechos, que han contribuido a esos declives. Pero hay una también muy importante y de relevancia más reciente, que es el uso de agroquímicos, ¿no? Plaguicidas y fertilizantes. Voy a hablar un poco de esto en esta charla. La siguiente. Bueno, muchas especies de aves esteparias van muy mal en España, como es el caso, por ejemplo, del sisón común, que hemos escuchado en una charla anterior, pero con una disminución, una pérdida del 50% de la población en la última década. Otras especies siguen el mismo camino, como la ganga ortega, por ejemplo. Y siguiente diapositiva. Incluso especies comunes y de importancia para la socioeconomía agrícola, como la perdiz roja, están en declive. Como en Castilla-La Mancha, por ejemplo, se ha perdido un 30% de las poblaciones en la última década. Y en esta charla voy a usar esa especie como modelo de estudio para la exposición a agroquímicos y sus efectos, teniendo en cuenta que también es relevante para las demás especies de aves esteparias que comparten el hábitat. Claro. La presentación tiene 4 bloques: el uso de agroquímicos, qué se sabe de la exposición de las aves a los agroquímicos, sus efectos y qué podríamos hacer para mitigar esos efectos. Perfecto. La siguiente. Los agroquímicos de uso más frecuentes en agricultura son los fertilizantes, como los nitratos, que se usan como abono, pero también que se usan de manera creciente en los cultivos de regadío, por ejemplo, los viñedos, a través de la fertilización. También hay un uso masivo de pesticidas, insecticidas y fungicidas que se aplican a las semillas de siembra o que se fumigan sobre los campos. Siguiente. Voy a hablar primero de la exposición a nitratos a través del agua de regadío, que es de uso muy extendido en las viñas intensivas, las viñas de espaldera. El nitrato es una forma común de nitrógeno inorgánico y se administra a los cultivos a través de los tubos de regadío. Lo que pasa es que cuando las aves
beben ese agua de regadío pueden verse expuestas a una dosis muy alta de nitratos, que puede ser del orden de 50 veces mayor que los niveles de un agua de pozo, por ejemplo. Así que hemos querido saber un poco qué tipo de exposición podrían tener las aves y las perdices rojas en particular. Lo primero que hicimos fue un estudio de radiotracking con marcajes de perdices con GPS, y aquí tenéis un mapa abajo donde se ven puntos, cada punto verde es una localización de una perdiz, y podemos dibujar el paisaje agrícola, ¿no? Podemos dibujar algunas lindes, pero sobre todo podemos dibujar una viña, que es el cultivo que se ve abajo a la derecha. Y siguiente. Y si miramos un poco la proporción de localización de esas perdices que están en cultivos de cereal, de olivares o de viñas, vemos una dinámica del uso de las viñas a lo largo del verano, y un uso que es muy significativo en los meses de julio y agosto, por ejemplo, y sobre todo a mediodía. Así que las perdices usan mucho esos viñedos y podrían verse atraídas a esos viñedos por el agua que se usa en el regadío. Puede ser también un refugio, porque entonces todos los campos de cereal están en rastrojo y no ofrecen mucha protección. Pero ahí pensamos que podrían ser expuestas a agua con altos niveles de nitratos. Otra fuente de exposición de las aves a los agroquímicos es a través de la fumigación de los campos por herbicidas y fungicidas. Y un estudio muy reciente de nuestro equipo simuló un poco, bueno, no voy a hablar de efectos. Se sabe muy poco sobre la incidencia de pesticidas en las puestas, pero hay un estudio en Francia que muestra que si se analiza la cáscara de los huevos, se puede encontrar hasta 7 tipos de pesticidas de uso común en agricultura. Y todavía no se sabe muy bien qué tipo de impactos puede tener sobre la eclosión o la supervivencia de los pollos, pero de eso hablaré un poco más adelante. Siguiente. Y otra vía de exposición muy importante de las aves a los agroquímicos es a través del consumo de semillas blindadas. Esas semillas rosas que llevan un producto son de uso muy extendido. En más del 80% de los cultivos de cereal se usa este tipo de semillas. Tiene ventajas porque permite minimizar la necesidad de fumigación, de colocar el ingrediente activo justo donde se necesita, es decir, en la semilla y en la plantilla cuando crece, y por lo tanto de reducir la cantidad de pesticida usada y también la exposición de la gente que trabaja en el campo. Pero suponen un riesgo importante para las aves agrícolas o otras especies carnívoras que las encuentran en el campo cuando estas no están entierradas correctamente o cuando hay vertidos, y el resultado es la ingesta de una dosis muy elevada de pesticidas tóxicos a través del consumo de unas pocas semillas de siembra tratadas. Siguiente. En el IREC se ha estudiado, bueno, hay un rango amplio de productos, de sustancias que se usan para el tratamiento de semillas, que son de 2 tipos, fungicidas y insecticidas. Y en verde tenéis algunos de los que se han estudiado más en detalle en el IREC, como los fungicidas, el flutriafol, por ejemplo, difenoconazol, o el tiram, el tebuconazol, y algunos insecticidas como el imidacloprid y el fipronilo. Y veremos algunos de los efectos que tienen esos productos. Siguiente. Si queremos saber un poco la exposición de las aves potencial, pues podemos ir al campo y contar un poco las semillas que quedan en los campos de siembra después de la siembra. Y siempre hay una cantidad mayor en los márgenes de los campos. Y puede ser una densidad bastante alta, de 40 semillas no enteradas por metro cuadrado. En el centro del campo suele ser 4 veces menor. Y esas semillas duran más o menos 2 o 3 semanas en superficie, lo que da tiempo para las aves para que sean consumidas. Si vamos directamente al caso de la perdiz, si miramos buches de perdices casadas, podemos cuantificar qué proporción de perdices han consumido semillas tratadas y qué tipo de producto se encuentra. Y un estudio publicado en 2016, por ejemplo, mostró que un 30% de las perdices habían consumido semillas, algún producto, algún agroquímico.
y destaca la importancia del tebuconazol, por ejemplo, que se encuentra en 20% de los buches de las perdices. Así que no solo están las semillas en el campo, pero también están consumidas por las perdices. El segundo bloque es un poco de los efectos, así que voy a volver un poco a los nitratos en agua y hablar un poco de experimentos que se han hecho recientemente exponiendo perdices en cautividad, adultas, a agua con distintos niveles de nitrato. Y se ha visto que el consumo de agua con nitrato reduce la condición corporal, aumenta el estrés oxidativo, por ejemplo, y reduce la capacidad de respuesta inmune. Son efectos subletales que no matan a las perdices, pero que las hacen más vulnerables a otros enemigos, parásitos, depredadores, por ejemplo. Siguiente. El año pasado hemos hecho un experimento más específicamente para ver cómo podría afectar los pollos de las perdices. Así que les hemos expuesto a distintos niveles de nitratos en agua durante el desarrollo. Había 3 niveles en control, agua mineral, 100, que corresponde a una dosis baja, y 500 miligramos por litro, que sería el nivel de agua de fertilización de un viñedo, por ejemplo. Siguiente. Y lo que hemos visto efectos sobre los pollitos. El consumo de agua con nitrato induce deshidratación, reduce la respuesta inmune y también hemos visto que reduce la capacidad de huida frente a un ataque por una gapas, por ejemplo. Que esos fueron experimentos con una simulación de un ataque por gapaces. Así que los viñedos, si se usan por parte de las perdices para encontrar agua en verano, en periodo de escasez de agua, pueden conllevar una exposición y unos impactos sobre las perdices y los pollos de perdices. Y pensamos que podrían ser incluso una trampa ecológica para esas aves que se refugien o que usen los viñedos. En cuanto a la fumigación, todavía se sabe muy poco, pero hemos hecho un experimento simulando una fumigación de un nido en un campo de cereal, teniendo en cuenta, por ejemplo, que un 70% del producto que se fumiga está interceptado por el cultivo, como sería el caso de la perdiz que cría por debajo del cereal. Pero otras especies se podrían ver expuestas a una dosis mucho más elevada si no hay vegetación que protege el nido, ¿vale? Y hemos visto efectos bastante preocupantes, porque la fumigación por fungicida, como el tebuconazol o el 2,4-D, un herbicida de uso frecuente, provoca un 20-25% de mortalidad adicional en los pollos a los 30 días. Siguiente. Esos efectos de la fumigación no están todavía reconocidos en las evaluaciones de riesgo, porque se supone que cuando se fumiga las especies no se reproducen todavía, pero no es el caso de la perdiz al menos, y otras especies que pueden reproducirse temprano. Y como he dicho antes, estos efectos pueden ser incluso más fuertes para especies que crían con nidos abiertos. Siguiente. En cuanto a las semillas blindadas, hay numerosos estudios del IREC que muestran efectos importantes, letales en algunos casos o subletales, y dependen un poco del tipo de producto y de la dosis, ¿no? Hubo una tesis entera dedicada a ese tema, y para dar algunos ejemplos, el imidacloprid, por ejemplo, aumenta la mortalidad adulta y también la de los pollos que han nacido de perdices adultas expuestas anteriormente. El tiram también aumenta la mortalidad adulta y la de los pollos. El flutriafol, el tebuconazol, que son fungicidas, triazoles, pueden inducir una reducción de la productividad del 50%, y también tenemos cada vez más evidencia que tienen un papel de disruptor endocrino. Así que el consumo de semillas blindadas tiene efectos incluso con un tiempo de retraso sobre la reproducción de las aves. Siguiente. Solo para terminar esta presentación, quería algunas consideraciones sobre cómo se puede mitigar esos efectos, tanto para la perdiz como para las especies que comparten su hábitat y que consumen
o que pueden verse expuestas a esos agroquímicos. Siguiente. Para el tema del consumo de agua de fertilización, ¿cómo podríamos evitar que las aves consumen agua con altas dosis de nitratos? Pues una manera sencilla consistía en enterrar los tubos de regadío, lo que se hace en algunos viñedos, pero son muy pocos. Proponer a las aves bebederos que dan una fuente alternativa de agua que no tiene nitrato, o también algo que se podría plantear es ahuyentar las aves cuando se aplica el tratamiento de fertilización, cuando se pone el nitrato en el regadío. Eso es una técnica que se usa de manera común para espantar las aves que vienen a consumir la uva más tarde en la temporada, pero se podría usar de manera puntual para ahuyentar las aves y evitar que vienen a beber agua cuando está tratada. Esas son ideas que todavía están por desarrollar y por testar en el campo. Siguiente. En cuanto a la fumigación, como he dicho antes, esta vía de exposición de las aves y sus efectos sobre la repoblación no está contemplada todavía en las evaluaciones de riesgo, así que hace falta integrarlas, revisar esas normas y puede afectar a muchas especies, incluso algunas más que la perdiz. Recomendaciones pues sería evitar fumigar durante los periodos de puesta en incubación, buscar productos menos tóxicos, pero yo creo que sobre todo reducir el uso de herbicidas cuando no es necesario. En cuanto a las semillas blindadas, también hay una necesidad de mejorar y reafinar las evaluaciones de riesgo, ya que nos encontramos con productos que están autorizados en el mercado, pero que afectan a las aves. También hay que tener escenarios de exposición más realistas. Por ejemplo, cuando se considera que las semillas están disponibles en un campo 2 o 3 semanas, solo consideramos un campo, pero una perdiz puede cambiar, o otra ave, puede cambiar de campo y encontrar semillas durante un tiempo mucho más largo. La presencia de semillas de siembra en la dieta de la perdiz, según distintos estudios, es cada vez más mayor. En otoño hay poco recurso y es un recurso atractivo que consumen en cantidad, ¿no? En los años 80 era un 20% de la dieta y más recientemente, el año pasado, hemos hecho un estudio donde nos sale que un 50% de las perdices las consumen. Y eso se debe también a que hay cada vez menos fuentes de alimento, están muy poco diversificadas y yo creo que hay que recuperar a nivel de paisaje un mosaico que permite unas fuentes de alimentación mucho más diversas y más oportunidades de forraje para las especies que habitan en medios agrícolas, de manera a reducir la exposición a pesticidas. Y también se puede evitar vertidos y tratar de enterrar más profundo o mejor las semillas para que queden menos en superficie. Sí, mira,